buenas tardes, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid en esta primaveral tarde a una sesión más del ciclo en lengua española, clásicos y contemporáneos de las ciencias y de las letras, que venimos desarrollando desde hace unos años la Asociación Filosófica Nódulo Materialista, con un convenio firmado con el Centro Riojano. Hoy contamos con la presencia de un ponente que ha realizado el esfuerzo de venir hoy desde Oviedo únicamente a impartir esta conferencia. Don Miguel Ángel Navarro, ¿qué es eso? Me cuesta muchísimo decir que soy un apellido. Y bueno, Miguel Ángel es miembro del Nódulo Materialista, doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, y bueno, escribe bastante en la revista El Catoblepas y bueno, es un experto sobre todo en todas estas materias a las que estamos dedicando el ciclo este año. Entonces Miguel Ángel hoy nos va a hablar del western como mitología del Imperio norteamericano. Y bueno, como podéis ver, vamos a acompañar su charla con una serie de imágenes de western americano. Y yo ya no le quito más tiempo, le cedo la palabra a Iván Vélez, miembro de la Junta Directiva de Nódulo Materialista, que va a presentar con más detalle a Miguel Ángel. Yo quiero agradecerle a Miguel Ángel en nombre tanto del Centro Riojano como de Nódulo Materialista el esfuerzo que ha hecho, el que esté aquí hoy con nosotros, que haya preparado la conferencia. Y nos gustaría mucho a todos que poder volver a contar contigo en muchas otras ocasiones. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel. Iván, gracias. Pues nada, yo también le agradezco el esfuerzo, aunque no podía esperarse menos de un entendido y un experto en western, en hombres solitarios y viajeros como son los protagonistas del western. En fin, yo voy a ser muy breve, como corresponde a la labor del presentador, y diré que Miguel Ángel Navarro Crego es un experto, bueno, tenemos banda de fondo. Bueno, pues es un cultivador, yo creo que muy hábil del sistema que nosotros tratamos de poner en práctica, que es el materialismo filosófico. Miguel Ángel Navarro Crego es un filósofo español nacido en Oviedo en el año 63. Su tesis doctoral pues dio como fruto este libro que recomiendo, y no puedo por menos que recomendarlo, puesto que yo en el pasado él me lo regaló y tuve la ocasión de poderlo reseñar, y la verdad que es un libro excelente por su erudición y por esas derivadas que tiene hacia otros campos que parece que son ajenos al western, pero que en absoluto lo son, ¿verdad? Aparte pues de esta obra, pues habría que citar los numerosos artículos que él tiene publicados en la revista El Catoblepas. Yo en particular tengo debilidad por uno, ya se lo he dicho muchas veces, que es el análisis que él hace de la película Un hombre llamado Caballo, en la cual pues se ve ese giro que da este género en un momento dado, incorporando elementos de la antropología y incluso de la contracultura que se estaba produciendo en los Estados Unidos. Yo lo recomiendo, pero no por ello dejo de también invitar a los lectores a que profundicen en su obra, que es bastante extensa. Otro de los campos que él cultiva, y cultiva no solamente desde el punto de vista de la pluma, sino también de la, no diré de la espada, pero sí del rifle, pues es la caza. Es un experto con armas antiguas, de avancarga, me parece que era. Y bueno, pues él recrea todo este mundo de la caza con unas limitaciones que él se impone, porque considera que pues ahí es donde se acerca más a lo que debe ser la caza y no la matanza a la que estamos acostumbrados a ver los que vamos mucho por ahí por los pueblos, ¿no? En fin, él es un experto, ya digo, en western, en otras muchas cosas, en caza, en fin, en este mundo cuyo común denominador serían en general las armas. Ha escrito también en periódicos como Nueva España, ha dado muchas conferencias y bueno, pues ya sin más, creo que hemos venido a escuchar su palabra y su voz, y por lo tanto pues le cedo el turno ahora mismo. Bueno, me abrumáis, caballero, con vuestras palabras. Bueno, primero muchas gracias por poder debutar en la capital, los que vivimos en provincias. La distinción entre la provincia y la capital pues era algo notable en el mundo de la épica y de la lírica hispana. Pues yo, bueno, de entrada, oye, muchas gracias por poder estar aquí con vosotros, agradeceros que me hayáis invitado. Voy a hablar, bueno, el título de lo que yo querría aquí presentar es muy pretencioso, es excesivo. Es decir, titular una ponencia, una comunicación, una charla, el western como mitología del imperio estadounidense, es algo tan excesivo que es inabarcable. Eso daría para otra tesis, daría para un libro de ensayo.
y además daría con el peligro de repetirse, puesto que sobre este tema, sobre el western, se ha escrito mucho, incluso se ha escrito bastante ya en español, por periodistas sobre todo, y por cinéfilos. Ahí están los libros de Javier Coma, de Quim Casas, la revista Dirigido por. En Cataluña, sobre todo, en Barcelona, hay mucha efervescencia cultural en su época, y este tema ha sido muy recurrente, sobre todo por la influencia francesa de los autores de Cahiers du Cinéma. Yo voy a tratar no de decir cosas nuevas, sino de decirlas desde otra perspectiva, que es la perspectiva de la filosofía, y no tampoco de cualquier filosofía, sino de lo que llamamos la filosofía materialista, la filosofía que se ha ido ejercitando en España a partir de un núcleo originario que era la Escuela de Oviedo, en torno a la figura de don Gustavo Bueno Martínez. Porque la filosofía tiene esa misión de reflexionar y de reconstruir ideas a partir de conceptos que ya han sido trillados previamente. Entonces yo aquí no voy a descubrir nada nuevo, porque ya digo, en España hay grandes cineastas, grandes cinéfilos. Yo le debo mucho a un programa que seguro todos los aquí presentes conocemos bien, como era Qué grande es el cine. Tuve la ocasión de departir alguna vez sobre el tema con José Luis García y por supuesto con otra persona eximia como es don Eduardo Torres Dulce, el anterior fiscal general del Estado. Gente que creen que la vida a veces merece la pena a pesar de los disgustos por algo que se llama séptimo arte, por algo que se llama el cine y sobre todo por el western, ¿no? Vamos a ver, ¿qué podemos decir sobre el western que no esté dicho ya? El título, claro, el título ya requiere meter la espada del cirujano, que es la propia filosofía. ¿Qué se entiende por western? ¿Qué entendemos por mitología? ¿Y qué entendemos por imperio? Con eso podríamos estar aquí mucho tiempo, hablando y departiendo. Ya digo que en español tenemos bastantes buenos libros ya que hacen clasificaciones sobre lo que se entienden las mejores películas del género, con un elenco de directores que forman parte ya de ese panteón sagrado de figuras intocables en el sentido de que se consideran consagradas en desarrollar esa mitología, esa visión del mundo, esa concepción dramática de la vida y esa concepción de la propia evolución de los Estados Unidos a través del western. Entonces, bueno, uno puede pensar que el western es un género de cine, pero claro, aquí los filósofos tendríamos un problema, que es definir qué es género. Se podría decir que no hay una única definición, es imposible que la haya, no hay una definición unívoca. El western es una temática con fondo histórico, también se podría pensar eso, pero también esa definición sería insuficiente. ¿Es una forma de hacer cine? También lo es, porque hay películas cuyo contexto histórico, cuyo contexto referencial no es el siglo XIX ni la historia de Estados Unidos y Canadá en su proceso de conformación como naciones, y sin embargo son westerns. Hay películas pues, muy recientes, modernas, yo sé que una de las últimas películas que hizo José Luis García, en la que yo tuve un pequeño papelín de figurante un día, que fue Luz de Domingo, en el 2007, él la pensó como un western. Después se tuvo sus más y sus menos, y posiblemente pues, el fallecido Alfredo Landa pues, tendría su visión de ella a lo mejor distinta de la que a la vez el productor, en este caso José Luis García, llevó a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del western? Bueno, yo voy a decir algo que ya se sabe. El western es el cine americano por excelencia y es la última gran mitología occidental del siglo XX. Una mitología que arranca justamente allí donde acaba la historia con minúsculas, allí donde acaba la historia fenoménica, allí donde acaban las reliquias y los relatos. Pero esa mitología forma parte de las señas de identidad de un imperio en formación, ese imperio es Estados Unidos, y trasciende las propias coordenadas políticas en la medida en que ese imperio, a partir de la derrota del nazismo, a partir de la derrota del Eje y a partir de su consolidación como modelo capitalista frente al otro enemigo que es la URSS y el modelo comunista, consolida una visión en Europa que necesita justificarse, justificar sus contradicciones, justificar sus prólesis, justificar sus programas y ortogramas políticos y morales para el resto de Occidente a través de esa nueva mitología, que es precisamente el western. Entonces, pues hay muchas definiciones. Decía André Bazin, un clásico francés de la historia del cine y de la digamos, teoría fenoménico-existencialista, con ciertos ribetes estructuralistas un poco desvaídos, decía en el 50 y tantos que el western es una mitología que ha encontrado un medio de expresión. Hombre, ya la definición esta nos plantea problemas,
nos plantea problemas porque da por sentado que esa mitología ya existía y que es el cine un nuevo medio de expresión que da forma a esa mitología. La cosa es más compleja. Nosotros diríamos, sin pretender ser tampoco muy petulantes y utilizar una terminología excesivamente compleja, que las relaciones entre western y mitología son diaméricas por intercalación. El género western ciertamente ya existía en las novelas de 5 centavos, como evidentemente el Quijote no tendría sentido sin sus referencias iniciales a la crítica o a la hipercrítica de las novelas de caballería. Evidentemente, pues las novelas de caballería fueron el western a la española o a la europea del siglo XVI, de finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento, donde aparecen unos nuevos paradigmas morales, el amor cortés, por ejemplo, el galanteo cortés, un nuevo prototipo de héroe que va a tener que sentar sus reales en una Europa que se está conformando frente al imperio católico, que es el imperio español. Entonces, no se puede entender Estados Unidos sin el western. El problema es que tampoco se puede entender buena parte de la Europa occidental sin muchos de los estereotipos, de los modelos, de los paradigmas que plantea el western. Los westerns, como pasa también con la literatura, se realimentan entre ellos. Es decir, que hay muchos westerns que son cine sobre el cine, con lo cual, sobre todo a partir de 1960, el lenguaje del cine se hace tan complejo que hay metalenguaje. Hay westerns que son metalenguajes sobre otros westerns anteriores. Entonces, estamos de acuerdo con la tesis de Bazin, estamos también de acuerdo con la tesis de Robert Warsaw. Pues el western es un lenguaje, es una forma, es una manera de explicar las contradicciones de la sociedad americana. El western, digamos, son mitos que se reconstruyen entre ellos. Ahora bien, el problema de todas esas doctrinas es que o caen en el sociologismo o caen en la rigidez propia del estructuralismo. Piensan que el western está dado ya para siempre en unos núcleos originarios, pues a principios del siglo XX, pues ahora hace 100 años, y que después su evolución no son más que cursos, pero no saben explicar esos cursos. Es decir, muchas veces, aquello que decía Goethe, ¿no? El escultor trabaja y no hables. Pues lo que pasa a veces con el cine es que los que intentan reflexionar sobre el cine, con ser muy buenos cineastas, a lo mejor no son los que mejor pueden explicar qué es lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, yo en mi trabajo doctoral intenté criticar el cientismo precisamente a través de una nueva teoría, que es la teoría de la esencia genérica, la teoría de la sustancia, que desarrolla Gustavo Bueno como teoría procesual. Evidentemente, Bueno bebe de Marx, y de Hegel y de Plotino, intentando dar forma a algo que es inherentemente evolutivo. Toda esencia tiene un núcleo originario, pero el núcleo no se resuelve en su esencia. Sobre esa esencia, sobre ese núcleo se va a desarrollar un curso. Y por último tenemos en ese curso la formación de un cuerpo evolutivo que va incorporando, en este caso si hablamos de películas, nuevas temáticas, nuevas problemáticas, que surgen no del cine, sino de los problemas de la realidad social. Es decir, el western es un test en los que la propia sociedad americana se intenta mirar. Es una manera de reflexión, es una forma de autoconciencia, pero de autoconciencia objetivada a través de una nueva tecnología. Lo que sucede es que, evidentemente, esa nueva tecnología aporta posibilidades, pero posibilidades que de alguna manera ya estaban embrionariamente en la propia definición que dará de tragedia Aristóteles en el libro primero de la Poética en 1521. Veremos después el texto al que yo me quiero referir. Entonces, intentar entender el western es intentar entender su evolución y la evolución de la sociedad americana, ¿no? Hay hitos claves desde el punto de vista de las partes materiales, de las partes externas, como por ejemplo fue el advenimiento del sonoro. Si bien hubo grandes directores que siguieron utilizando los recursos dramáticos y melodramáticos de la puesta en escena del mundo del cine mudo, una vez incorporado el sonoro, y utilizaron los recursos del cine mudo en el sonoro con una gran habilidad estética y con una gran habilidad expresiva y con una gran habilidad narrativa. Otro gran elemento que Aristóteles diría que forma parte del espectáculo, si hacemos referencia a los 6 elementos que Aristóteles pone en la poética como consustanciales a la tragedia: el lenguaje, el pensamiento, el habla, los caracteres, los personajes, la música y el espectáculo, pues dentro del cine un elemento espectacular clave fue el color. Todas las gamas de color que hubo, el Esmancolor, el Trucolor, el Warner color, sobre todo todas las variaciones que hubo en los años 50, incluso experimentos de color fallidos, algunos muy barroquistas y excelentes por otra parte, y los grandes formatos. Hemos visto películas en Cinemascope que todavía hoy día, si las vemos en pantalla grande, pues nos dicen mucho los que relativamente ya tenemos cierta edad. A los chicos jóvenes no nos dicen gran cosa.
porque están acostumbrados a ver las películas en televisión o en videoclip, pero pues a la gente que nos programamos todavía con el cine, o que fuera con la televisión como elemento mediador, pues el cinemascope o después el cinerama fueron elementos importantes. Entonces, otro elemento clave es ¿qué entendemos por mitología? Porque muchos autores, sobre todo los franceses, hablan de mitología, pero tampoco tienen una teoría de la mitología. Y si uno quiere entender qué supone el western para la sociedad americana, qué ha supuesto para nosotros, aunque ahora ya el western, digamos, está prácticamente fenecido, salvo algunos puntos concretos en los últimos años de intentar hacerlo renacer y siempre con un componente metacrítico más allá de la puesta en escena estética, pues bueno, hay teorías clásicas del mito, que son las teorías estructuralistas francesas. El mito es un relato, ciertamente, un relato inicialmente oral, que hace siempre referencia a las condiciones de oralidad. Las condiciones de oralidad, por otro lado, han sido muy bien estudiadas en España por Emilio Lledó, en sus obras sobre la memoria del logos, sobre la escritura, y ha sido muy bien estudiada sobre todo por Havelock, en el contexto anglosajón, por Milman Parry, porque si uno se pregunta qué significa el western para nuestra sociedad, para la sociedad americana, como imperio de información, es tanto como preguntarse qué supuso Homero, la tradición homérica, puesto que sabemos que Homero, si existió, no pudo escribir él nada nuevo, sino que eran recopilaciones de relatos previos. De hecho, la palabra rapsoda significa eso, el que cose los cantos, el que recopila cantos anteriores, que estaban sostenidos en la memoria de un individuo muy memorioso y que se transmitían oralmente, de discípulo a maestro. Por eso muchos protofilósofos de la metafísica presocráticos habían sido aedos, el propio Hesíodo, el propio Tales, Anaximandro de Anaxímenes, por supuesto Parménides, habían sido expertos en clasificar mitos, en hacer logografías, arqueologías, o sea, los orígenes del logos. Sin embargo, nosotros entendemos que la palabra mito no se opone al logos. Todo mito, por muy irracional que nos parezca, tiene su lógica. Ayer, yendo yo para Asturias, estaba aquí en Madrid, pusieron en el alza la cuarta versión de la saga de Piratas del Mar Caribe, con nuestra querida Penélope Cruz. Claro, y aparecía el mito de las sirenas. Claro, las sirenas devoradoras de hombres, ciertamente. Bueno, yo recuerdo un profesor que me dirigió la tesis que decía, hombre, pues hay una explicación materialista que podemos dar del mito de las sirenas. Que claro, cuando un marinero lleva 3 meses por el mar sin ver una mujer, cualquier foca le parece guapa. Evidentemente es una explicación materialista, pero de alguna manera hay que explicar el mito de las sirenas o el mito de los centauros. Bueno, pues si la mitología, cuando la cultura griega, cuando surgen los demos, cuando la cultura griega se convierte en una cultura de polis, de ciudades, la mitología griega, como dice Comfort, se transforma en tragedia. Y el western tiene mucho, los grandes westerns, los 100 mejores westerns, tienen mucho de tragedia clásica, pero no porque imiten la tragedia, sino porque hacen lo que la tragedia hacía según Aristóteles, porque imitan la vida. Y la vida de Estados Unidos no es la misma la del año 1930 que la del año 41 después de haber sido bombardeados en Pearl Harbor, o cuando toman conciencia de que tienen que invadir Europa con la operación Overlord, o cuando toman conciencia de que tienen que tomar las riendas en Oriente Medio con la invasión en Corea, o después con Vietnam. Es decir, los contenidos de ese núcleo del que hablábamos antes vienen del exterior, vienen de la realidad social. Por eso yo decía Aristóteles que lo esencial de la tragedia, como lo esencial del western, es que imita la vida, no que imita a los personajes. Solo los malos westerns, como las malas novelas, imitan estereotipos de personajes, como pasa con muchos seriales españoles de televisión que no dan para mucho. Pero las verdaderas tragedias, las verdaderas obras de arte en el cine son imitación de la vida. Y hay una cosa antidialéctica. A veces las crónicas de sucesos nos cuentan hechos trágicos que superan la realidad, pero es que hay una constante realimentación dialéctica entre realidad y ficción. La ficción es la otra cara de la realidad. La ficción no es la negación de la realidad, es esa Alicia que se mete por el espejo. Entonces, Marcel Détienne, heredero de Lévi-Strauss, tiene una concepción fijista. Dice, evidentemente, el primer gran teórico de la mitología es Platón. Claro, Platón es el primer mitólogo porque Platón no se cree los mitos, pero sabe de la importancia política de los mitos. Y Platón, y ahí lo corrige perfectamente Luc Brisson y Gustavo Bueno, afirma que lo esencial no es expulsar a los poetas de la ciudad, sino controlar a los poetas de la ciudad. Claro, eso no se puede decir en Telecinco, ni en Antena 3, ni en la 1, ni en la 2. No, hay que controlar a ti, si no, no te llaman más.
O sea, es así funciona la democracia. Porque no, eso no vende. O sea, tú no puedes ir a la televisión a decir ciertas cosas porque eso no vende, y como no vende, pues no eres políticamente correcto. Lo bueno del cine es que cuando ha creado grandes obras es porque eran políticamente incorrectas, porque rompían moldes, por ejemplo, moldes racistas, utilizando los parámetros de la filosofía platónica y aristotélica. No porque Platón y Aristóteles fueran psicólogos, no, sino porque Platón y Aristóteles tenían una teoría del alma, tenían una teoría del cimos, o sea, de la parte irascible del alma, tenían una teoría del mito, o sea, de aquello que el individuo identifica a partir del relato, que sigue tan vigente hoy día como hace 2500 años. Porque en esencia el alma humana no ha cambiado. Seguimos emocionándonos por las mismas cosas y seguimos llorando por las mismas cosas. Cuando un hombre se enamora de una mujer, nace un nuevo mundo. Ahora, hace 1000 años o hace 500 años. Es el gran tema, ¿no? Pues el amor, el odio, la violencia. De hecho, el psicoanálisis también ha sido muy utilizado para hacer incursiones en el western. Pues claro, el psicoanálisis de Freud pues da para lo que da, es muy limitado, no se pueden hacer interpretaciones pansexualistas de toda obra de arte, porque claro, eso llega hasta donde llega y es muy corto, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos la teoría de la mitología de Brisson. Los mitos, como el propio Platón sabía, son relatos no verificables, pero sí verosímiles, que no se rigen por el principio de la adequatio rei et intellectus, que es la doctrina de la verdad de Platón y de Aristóteles, sino más bien por una doctrina previa, que es la de Parménides y también de Platón, que es la del desvelamiento. Es decir, la verdad es aquello que construimos y que desvelamos para que los magos puedan entender. Es la tesis de Platón en el banquete. Es decir, en el banquete aparece un nuevo héroe. Ese héroe es Sócrates, porque Sócrates hace lo que los demás no hacen: preguntar a los que dan por sentado lo que ya saben, que es lo que no se puede hacer hoy día en televisión. No puedes ir a televisión y decirle, bueno, ¿y usted qué quiere decir con la palabra democracia? Eso hace usted el plato. No, o sea, en televisión tienes que hablar 10 minutos y evidentemente todo el mundo queda igual, empatado por la democracia. Preguntar está prohibido. Entonces, claro, aparece un nuevo héroe. ¿Por qué? Porque Platón quiere fundar algo nuevo, que es la filosofía. Y para eso tiene que crear nuevos mitos. Mitos filosóficos, mitos esclarecedores. Entonces, Gustavo Bueno dice, vamos a ver, los mitos se pueden clasificar. Hay mitos que son esclarecedores, que ayudan a avanzar el pensamiento crítico. Hay mitos que son ambiguos, depende de cómo se les interprete, y hay mitos que son muy confusos, muy oscuros. Tenemos que decir que las grandes obras del cine americano, del western americano, son, muchas de ellas, no por la resolución que da, no por el happy end, no, que muchas veces incluso era impuesto por la propia productora, que es la que pone el dinero. No, son esclarecedores porque plantean nuevos problemas. Porque hacen que el espectador que sale de esa sala, que a lo mejor está en el paro, pero en el cine es muy barato y puedes tirarse una tarde entera viendo 5 películas, 3 películas, una sesión continua, salga pensando, oye, esto yo ya lo veo de otra manera, ¿no? A lo mejor los negros pues no son chimpancés, son personas, ¿tú por dónde? No lo he tenido tan claro antes. Y no necesitan leer un tratado de filosofía. De hecho, Aristóteles, profesor Santiago Escudero decía, si yo tuviera que empezar a explicar a Aristóteles, no empezaría por la metafísica, empezaría por la poética y por la retórica. No en vano, la interpretación que hace Pierre Robin de Aristóteles es, ojo, cuidado, la ciencia del ser en cuanto a ser es muy importante, pero la ciencia primera es la política, que es la que determina qué es lo que se estudia y qué es lo que no se estudia. Por ejemplo, para no se estudia filosofía de bachillerato. ¿Por qué? Porque los políticos lo determinan. Con lo cual, hay que saber cómo funciona la ciudad. Y eso lo sabían los grandes cineastas sin haber leído Aristóteles. Hay que emocionar a la gente, que es lo que muchas veces no pasa en el cine español. Se quieren contar rollos teóricos, pues vamos a hacer un discurso anti-inquisición, por ejemplo, en la película A la Triste, y vale, pues el que se quiera creer ese rollo, muy bien, pero sales de la película y al final no sabes qué pasaba entre aquella actriz que interpretaría a Ariadna Gil, y bueno, pues estaba liado, no estaba liado, o sea, no hay emoción, se quieren contar demasiadas cosas y no hay nudo, principio, o sea, no hay principio, nudo de desenlace. Entonces, el cine, como mitología, opera con dos mecanismos que ya Platón estudió perfectamente. Uno es la mímesis y la participación, mímesis y mecesis, imitar y participación, que producen dos mecanismos, la anagnórisis o reconocimiento, y ahí es donde aparece el héroe, porque el héroe es el elemento que vertebra la relación entre mitología e ideología. Sin héroe no hay mitología, pero sin héroe tampoco entendemos la ideología que a través de la mitología se nos quiere transmitir. Y evidentemente las ideologías se alimentan de otros referentes que no son mitológicos. La propia filosofía, el arte, la literatura, la política, por supuesto, la religión, que siempre ha sido fuente de normatividad, son cauces de génesis ideológica. Pero es verdad que toda mitología, cuando es importante, queda incorporada, como afirma
el filósofo Gustavo Bueno, en el mito de la izquierda, queda incorporada a un cuerpo ideológico. Y eso está claro. En Hollywood, en los años 30 y 40 hubo muchas tensiones políticas. Lo digamos en los 50, con el macartismo, la caza de brujas y la persecución de cualquier individuo que fuera sospechoso de tener incluso amigos prosoviéticos. Eso hizo que tuvieran que agudizarse los ingenios para burlar la censura. Siempre se habla de la censura española. En los años 50 hubo mucha censura en Estados Unidos. Y además, lo western, que era, digamos, el género intocable, no se le dejaba hacer a cualquiera y se miraban los guiones con lupa a ver cuál va a ser el final de esta película. Y se vetaban a ciertos actores, se vetaban a ciertos guionistas, simplemente porque se sospechaba que pudieran ser prosoviéticos. Entonces, el elemento que sale de ahí es lo que llamó Aristóteles la catarsis, es decir, la purificación. El alma se reconoce en el otro. Cuando se reconoce en el otro, en ese que sufre, sea una mujer, sea el cowboy, sea la prostituta de buen corazón, los estereotipos que ahora veremos, aprende. Solo decía Aristóteles, la filosofía, por desgracia, siempre ha sido cosa de minorías, incluso ahora. Hasta ahora, que en España ha sido una asignatura de bachillerato. Lo que a la gente la enseña para mí no para mal es la televisión. Es Gran Hermano. Es Operación Triunfo. No digamos ya hombres, mujeres y viceversa. Vamos, lo que mis hijas no estar todo el día con la porra encima, pero es así. Claro, la filosofía es eso, Belén Esteban. Hablo de Belén Esteban, que no se me ofenda, no como persona, sino como personaje construido, apotéticamente, por los medios de comunicación. El personaje, no la persona, que me merece el máximo de los respetos. Entonces, claro, eso ya lo sabía Aristóteles. Y en Estados Unidos la escuela era nuestra. La gente iba a ver westerns para entender que es un héroe, para entender qué se está haciendo en Corea, para entender por qué había que acabar con Hitler y generar tanta sangre, para entender qué era el eje del mal, para entender qué es hoy el eje del mal. Claro, si no hay neutralidad ideológica. Ahora, el arte no se resuelve en ideología. No, el arte tiene que conmover, y lo que conmueve, mueve, y mueve ideas. Pero las ideas no son nada sin las pasiones. Eso ya lo sabían perfectamente hombres tan santos y devotos como Descartes o Spinoza, que lo eran, por otra parte, santos y devotos. Entonces, ahora, otra idea clave. Hemos dicho, bueno, el elemento entre la mitología y la ideología es el héroe. Es la idea de héroe. Claro, un héroe es el que hace cosas nuevas, el que arrostra nuevas misiones, el que es capaz de hacer lo que los demás no son capaces de hacer, el que sirve de paradigma modelo. Entonces, una mitología no se entiende sin un héroe. Y Estados Unidos, que es una nación joven, necesita tener referentes morales, sobre todo para integrar a esa cantidad inmensa de población flotante que llega de Polonia, de Italia, de los Países Bajos, y que se van a ir integrando en diferentes estados. Cuando además es una república federal, donde cada estado tiene leyes distintas y necesita una capa conjuntiva política fuerte, una capa basal fuerte. ¿Cuál es el elemento aglutinante de la capa basal, de ese camionero, de ese tendero? El western. El western y la literatura, pero sobre todo el western, porque el western teóricamente requiere menos esfuerzo intelectual que ponerse a leer novelas o que ponerse a leer yo qué sé, pues claro, leer a London, bueno, pero claro, leer yo qué sé, a Conrad, o leer a Poe. Claro, el western llegaba a todo el mundo. El cine en Estados Unidos era baratísimo, como pasó en España en los años 40 y 50, todo el mundo iba al cine, aunque solo fuera por besarse con la novia. Bueno, eso ya es otra historia. Entonces, ¿qué se entiende por imperio? Este es un tema también importante, ¿no? Un imperio es una sociedad política. Nosotros distinguimos, siguiendo a Gustavo Bueno, entre imperios generadores y depredadores, aunque esta distinción es compleja, no la puedo desarrollar aquí. Hay 5 acepciones de la noción de imperio, además no son distinciones dicotómicas. Por ejemplo, históricamente, pues imperios depredadores, Holanda fue un imperio depredador en el norte de América, por la primera vez en el siglo XVII, hasta que los ingleses se lo quitaron de allí. La propia Inglaterra tuvo una fase muy depredadora con las 13 colonias, que llevó lo que llevó, al motín del té y a la revuelta y a la independencia. Después aprendieron la lección y en Canadá, incluso por razones climatológicas, tuvieron que contemporizar mucho con las tribus indígenas y con la cultura francófona que ya había allí, sobre todo los mestizos. Y entonces, claro, si no tenemos una idea de imperio ligada a una idea de la historia universal, no podemos entender qué papel juegan las mitologías, como ya lo jugó la principal obra de filosofía, que todos sabemos que es el Quijote en España. O sea, si uno no entiende el Quijote, no entiende qué es España. Pues entonces esto pasa con el western. O sea, los americanos no han escrito un Quijote, pero han hecho un montón de películas que, al margen del sello personal de cada director, algunas muy personales por otra parte, tienen esa cimentación de modelos
Cuando se habla, pues los psiquiatras dicen, bueno, hay un modelo de Cervantes, hay un modelo de Don Quijote, el individuo leptosomático, que dicen los psiquiatras y los neurólogos, y hay un modelo de Sancho Panza, el individuo pícnico, ¿no? Incluso son dos caracterologías en psiquiatría. Bueno, pues en el western también ves caracterologías estereotipadas, ¿no? Entonces, hay dos grandes ideas, con esto ya voy a entrar en la parte posiblemente más ilustrativa, que es al hacer referencia a algunas películas. Hay dos ideas claves para entender el imperio estadounidense. Dos ideas que además se conjugan entre sí. De una de ellas ya ha hablado el doctor Pardo en algunas conferencias en la Fundación Gustavo Bueno, la idea de destino manifiesto, la doctrina Monroe, que se condensa en la expresión América para los americanos, y otra idea clave es la idea de frontera, que la tematizó muy bien por primera vez Frederick Jackson Turner en una serie de artículos del año 1894, o sea, cuando ya la frontera se había cerrado y ya se estaba preparando la posible complot para entrar en Cuba. O sea, de arrebatar precisamente lo único que quedaba del viejo imperio español, ¿no? Cuba y Filipinas. Estas dos ideas, destino manifiesto, la idea de frontera, como esa distinción entre lo civilizado y la wilderness, lo salvaje, lo indómito, lo todavía no controlado, Platón diría la antifisis, frente a la fisis, los griegos distinguían entre fisis, no fisis y antifisis. La antifisis era aquello que no podías conocer, por eso la Ilíada y la Odisea por ejemplo, la Odisea es un catálogo de barcos, es un catálogo de navegación. No solamente son las hazañas de Ulises de regreso a Ítaca, no, es un catálogo de cómo se comercia, de cómo se vive, según la concepción mediterránea, getomicénica de la vida, en la cultura griega. Sin embargo, pues, la Ilíada es el mundo indoeuropeo, es el mundo del héroe guerrero, pero del héroe guerrero que llora, como se llora por Patroclo. Eso se ve, bueno, y se ve que todavía me pasa con los alumnos confunden a Brad Pitt con Aquiles, es muy fuerte, pero claro, les hablas porque no distinguen, bueno, es que el cine está hecho para eso, para que la gente se crea los mitos y no distinga entre historia con mayúsculas y historia con minúsculas, entre relato y construcción teórica, ¿no? Porque la Universidad del Pueblo ha sido el cine, como ahora por desgracia no es la televisión española o la telebasura, ¿no? Entonces, la idea de frontera es clara, nada más una frontera móvil. La frontera móvil que no acabó, evidentemente, en esa California mitificada que ya aparece en el Quijote, famosa California, que después, en el oeste siempre California, es la frontera, bueno, California o México son los lugares a los que se quiere ir cuando ya lo has perdido todo, has perdido el amor, o te has evadido de la cárcel, quieres ir a México bueno, es un guiño, deja de ser un guiño a los restos del Imperio Español, California como la Acadia dorada, ¿no? O México como la Acadia dorada. De hecho, en muy pocos westerns la huida es hacia Canadá. No, siempre suele ser o hacia la huida, nunca hemos dicho en el nombre de aquella película de Sam Peckinpah, suele ser hacia México o hacia el Nuevo México, el territorio, digamos, de cultura española, cultura casi mediterránea, de afectos, de sensaciones, de calidad humana, como se ve muy bien en los tres entierros de Melquiades Estrada, o California, ¿no? Pues el paraíso de la libertad individual, ¿no? Entonces, el problema es cómo se pueden clasificar los westerns. Claro, nosotros negamos el postulado estructuralista. Hay gente que dice, bueno, el western tiene siempre una temática muy sencilla y después dice va a ser, a partir del año 50 tenemos el super western, que es un western que se acompleja de ser solo western y entonces mete temáticas policiales, raciales, intelectuales, bélicas. Yo niego totalmente la tesis estructuralista desde la teoría de la esencia de Gustavo Bueno, afirmando que el western madura. Hay evidentemente unos inicios que son inicios casi de circo y de barraca, a partir de 1914, en Hollywood, entre otras cosas porque California era una sociedad todavía muy poco vertebrada, con un clima excepcionalmente bueno, con una gran cantidad de luz, que para rodar hace 100 años no había focos, había que rodar con luz diurna, los platos por arriba no tenían techumbre, pues había que rodar con luz de día. Hacía falta un clima muy bueno, o bien Florida o bien California, y además en California, pues, en el valle de Los Ángeles, pues hay cascadas cerca, hay desiertos cerca, o sea, pequeños, entre comillas, platós naturales para hacer pasar aquello como un desierto, para hacer pasar aquello como una selva, es decir, que permitía. Y allí el capital judío se asentó, y muchos que fueron cowboys reales, pues allí se fueron, digamos, a hacer, en su segunda parte de su vida, teatrillo o hacer representación o recreación de lo que habían hecho en la realidad en su primera juventud. Eso le pasó a muchos, como Gary Cooper, que habían sido realmente cowboys de jovencitos y después acabaron allí pues haciendo películas en las que hacían de sí mismos o hacían roles más o menos
de los que la propia prensa todavía noticias. Hace 100 años todavía en algunas zonas de Estados Unidos se utilizaba la diligencia. Todavía había asaltos a trenes. Los asaltos a trenes ya era muy difícil, pero había asaltos a bancos, había tiroteos cotidianos, había luchas entre ganaderos y ovejeros. Las ovejas eran, en Wyoming, la oveja era, vamos, se la odiaba a muerte, se echaban pestes sobre ella. Como que en Idaho la mayoría de los ovejeros eran de origen español, vascos, muchos de ellos, por cierto, y del PNV, que se exiliaron allí, pero esa es otra historia. Entonces, quiero decir que, ¿cómo clasificar? Entonces, todas las historias del western hacen siempre clasificaciones, rankings. Si uno coge a todos los cineastas, los mejores 100 westerns de la historia, hombre, casi todo el mundo está de acuerdo que hay una serie de autores que son magistrales. Desde Griffith, Cecil B. DeMille, por supuesto John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, Anthony Mann, William Wellman, Delmer Davis, incluso autores como Nicholas Ray, como Robert Aldrich, como Mankiewicz, como John Huston, los grandes, John Sturges, por supuesto Samuel Fuller, y después ya, más modernamente, pues, yo qué sé, cuando surge el western crepuscular, a partir de 1962, pues tenemos a Gran Sam Peckinpah y la evolución europea, que fue el famoso Spaghetti Western de Leone, que tuvo muchos imitadores, por cierto, muy infames todos. Además, Almería se convirtió en una especie de mini Hollywood, bueno, todavía sigue existiendo. En Almería, entre el año 63 y el año 80, entre el año 63 y 73, 10 años, se rodaron 200 películas. A veces se rodaban 2 películas a la vez. O sea, aquello era un caos pero bueno, de una ínfima calidad. Era como, aquello era al western lo que un TV o una buena novela. O sea, pero bueno, tenía su mercado todavía en los cines de barrio que hay aquí en Madrid. En los años 70 todavía había mucho cine de barrio aquí en Madrid y tenía hubo un western a la italiana, y un western con tintes mafiosos, diríamos, la famosa trilogía del dólar, la obsesión por el dinero y por el poder económico que da el dinero, y por limpiar el pasado a fuerza de billetes. Entonces, hay un western clásico, que yo diría que es el cuerpo está ahí, es esa esencia con su núcleo, su cuerpo y su curso está ahí, que iría desde el 36, tampoco se puede ser exacto, del año 36-37, cuando realmente Estados Unidos empieza a tomar peso en la sociedad política mundial, hasta 1962, que es el año en que el gran John Ford firma El hombre que mató a Liberty Balance, la primera gran reflexión, meta-reflexión sobre la ética y la lírica del género y sobre las propias condiciones de disfunción del género, sobre las propias condiciones de la oralidad que da lugar a la leyenda que construye esa nación, donde además el periodismo juega un papel importante. Y no en vano la guerra de Cuba fue una guerra periodística. Antes de ser una guerra bélica fue una guerra de amarillismo, donde se presentó a los españoles como cavernícolas para así forzarlos a la voladura del Maine y hacer digerible el casus belli, vamos, a la sociedad americana. Roosevelt ahí sabía lo que se hacía, para desgracia nuestra, quiero decir, Theodore Roosevelt. Entonces, hay una época clásica, que es donde está, digamos, la esencia del western, del año 36 al año 62. Después, a partir de los años 60, evidentemente hay muchas temáticas que se van hibridando con el western, y además el western es un género tan complejo que tenemos westerns maridados con cualquier otro género. Hay westerns que son policiales, hay westerns que son cine negro, hay westerns psicoanalíticos, hay westerns con alto voltaje sensual, con un alto voltaje erótico, que evidentemente permiten una interpretación psicoanalítica. Hay westerns que son feministas a mala letra, pero de un feminismo nada pacato, nada mojigato, todo lo contrario, donde el dominio de las pasiones hace que se cumpla aquella expresión de que hay mujeres que convierten a los hombres en niños y mujeres que convierten a los niños en hombres, y suelen ser las mismas. Eso se ve en algunos westerns, no son muchos, pero están muy bien señalados. Tuvieron problemas para pasar la censura, porque esa concepción cainita de la mujer en ellas está, bueno, cainita o abelita, depende de quién sea el enamorado o el odiado, es tremendamente poderosa. O sea, eso nunca se ha visto, y después muchos lo intentaron incorporar a otros géneros, pero en los westerns se ve muy bien. Hay westerns hibridados con cine bélico. Hay westerns, como los que hacía referencia que yo tengo estudiados, que tienen que ver mucho con la antropología, con lo que fue el movimiento hippie en los años 60 y 70, con la crítica a Vietnam, con formas de vida alternativas. No sé, Ace Rita es un western moderno, pero claro,
Peter Fonda montar una moto Harley, pues evidentemente es el estereotipo del hippie, claro, es una nueva concepción de la vida. Marlon Brando hizo westerns en los años 50 que no eran westerns, pero que El Salvaje, estoy pensando, eran películas que presentaban, por ejemplo, el problema de la violencia en la juventud. Estados Unidos tuvo que reflexionar ya en los años 50 sobre el tema de la delincuencia juvenil. Eso también tuvo su traslado al western. Por supuesto, grandes westerns famosísimos son los que hacen una crítica total y absoluta del racismo, el problema de la integración racial. Siempre dice, Estados Unidos es una melting pot, es una mezcla de razas. Sí, es una mezcla de razas, pero con un control de la minoría blanca y anglosajona y protestante. Entonces, algunos directores, Frank Capra, por ejemplo, del mundo de la comedia, que era católico, sobre todo John Ford, que era irlandés y católico, eran muy sensibles a toda consideración superior por parte de los racistas de Nueva Inglaterra, y entonces intentaron hacer un cine donde esas tensiones, incluso entonces mezcladas con tensiones sexuales, quedaran en evidencia. Entonces, podríamos hacer un repaso por los grandes. Yo, claro, lo que más he estudiado sobre todo es a John Ford, porque John Ford ha pasado a ser un clásico. O sea, yo cuando oí decir alguna vez a Garci y a Torre Truce, bueno, John Ford es Homero, ciertamente lo es, hay que demostrarlo. Yo lo intenté, me salieron 600 páginas, y para demostrar que un director es Homero, o sea, para demostrar algo, hay que utilizar unas herramientas. Yo utilicé las herramientas de la filosofía. La filosofía es un saber de ideas, no solo de conceptos. Y las ideas, claro, hoy día vivimos una sociedad donde, bueno, cada uno puede opinar lo que quiera, sí, pero las opiniones, como sabía Platón, no son verdadero conocimiento. Son verdadero conocimiento, pero no conocimiento verdadero. Ahí está la diferencia, depende de la actividad de la verdad que se tenga. Entonces, demostrar por qué un autor, a pesar de los cambios ideológicos y de las modas, construye un mundo personal, como lo construye, por ejemplo, aquí John Ford en Río Grande. Vean esta balada y las miradas que hay ahí entre Mary Kate. Bueno, Mary Kate, le llamo yo, es Maureen O'Hara. Mary Kate es el personaje de El hombre tranquilo. Y Kirby York, la historia de amor que se nos cuenta ahí, además una historia de amor y además una historia de amor con unos contenidos históricos, porque él tuvo que quemar la mansión sureña de ella cuando eran novios, bueno, toda la trama de Río Grande, ¿no? Yo mismo decía hace poco que Río Grande podía haber servido de guión a lo que los americanos han hecho con Bin Laden, ¿no? O sea, cómo programaron entrar a por él, lo matar. Bueno, eso ya está guionizado en el mundo del western. Es decir, cuando los americanos hacían incursiones en México no le iban pidiendo permiso al presidente de México, cuando perseguían a Jerónimo. Entonces, tenemos grandes directores. Cecil B. DeMille, por ejemplo. Cecil B. DeMille, que fue uno de los grandes pioneros del cine, no hizo grandes obras, pero el cine de Cecil B. DeMille, por ejemplo, es cine épico, es western épico. Por ejemplo, la primera gran película que hizo, The Placeman, Buffalo Bill, con Gary Cooper, es una recreación del mito de Wild Bill Hickok y de Buffalo Bill, pero ya a lo grande, ya con componentes dramáticos, con escenas de acción. Es una película del 36 donde ya aparece ahí el núcleo, porque vamos, el núcleo del mito del héroe. Unión Pacífico, aquí aparece el western ligado, por ejemplo, a una epopeya real, que fue la de la construcción del ferrocarril transcontinental, de la Union Pacific y de la Central Pacific. Policía desmontada del Canadá, donde se rinde homenaje a la policía canadiense, pero también a los intereses de los metis, de los mestizos franceses, también con la imagen de la mujer india pérfida, con habilidades morales dudosamente buenas, que seduce al pobre policía montada del Canadá para después generar una emboscada de los indios contra ellos. Una gran película épica, como fue en su día Los Inconquistables, donde además aparece la idea de libertad perfectamente ejercida, la idea de libertad que tenía Franklin, que es allí donde asiente su nido de libertad, allí viviré yo. Es una película épica que todavía la ves hoy día y te enamora. Y te enamora también la relación que hay ahí entre Paulette Goddard y Gary Cooper, una chica, bueno, que muchas mujeres tenían que emigrar a América, pero tenían que después estar esclavizadas allí, trabajando en una taberna, no como prostitutas, pero bueno, unas condiciones muy, muy duras. Toda esa trama moral del tráfico de armas que aparece, de los intereses de los americanos, de los intereses de los colonos que no quieren verse sometidos a la corona inglesa, toda esa denuncia de lo que llamaríamos imperio depredador, ya está en Los Inconquistables. El prototipo del héroe que sabe engañar a los indios, que es buen cazador, que es buen rastreador, ya está ahí. ¿De dónde viene eso? Pues viene de la literatura, pero también de la historia, de la literatura. El prototipo del buen salvaje está ya en las obras
de James de Nimmer Cooper en obras como The Slayer, y la más conocida que todos ustedes entenderán es El último mohicano. Claro, es el mito del buen salvaje. Es el mito del buen salvaje trasplantado del mundo de la literatura al mundo del cine. Michael Curtis es lo mismo, Dos ciudades sin ley. Aparece también ahí la idea del forajido noble que se reconvierte en sheriff, interpretado por Errol Flynn. Olivia de Havilland, la chica del pueblo que trabaja en un periódico y que se enamora de él porque ven unas virtudes excepcionales. Es decir, es más, hubo grandes directores que cuando se jubilaron quisieron hacer su testamento con westerns. Es el caso de Anthony Mann con, bueno, de Michael Curtis con Los Comancheros, o Anthony Mann con otro tipo de obras. Es decir, vemos que todos los grandes directores tenían que decir algo. Por ejemplo, La denuncia política, una película como Filón de Plata, muy poco conocida, una película, digamos, antimacartista totalmente, ¿no? Cuando en un pueblo se impone la ley del terror y no hay libertad de expresión. Es una crítica velada, en clave de western, es una crítica velada a la política del senador McCarthy. Ford, ¿qué vamos a decir de Ford? Ford es un universo en sí mismo. La diligencia, por ejemplo, es ya el embrión en el que tenemos todos los prototipos de héroe más importantes. De hecho, la diligencia no era un western en principio. El legado de la diligencia de Danny Nichols surge de la obra posiblemente Bola de Sebo, Bullet Swift, de Guy de Maupassant, y es un viaje de diligencia. Pero claro, es un viaje de diligencia de la burguesía francesa, es un viaje de diligencia desde Louisville, que es una pequeña ciudad de lo que había sido territorio español, del Imperio Mexicano, que es Arizona. Y claro, ves unos estereotipos, ves el médico borrachín, bueno, Thomas Mitchell está ahí impagable, médico borrachín, el banquero corrupto. Claro, porque lo que quiere denunciar John Ford es, oye, tenemos crisis del 29, ¿por qué banqueros corruptos? El banquero es el más corrupto, es el único que hace prisionero cuando llegan a la otra ciudad. Aparece, por ejemplo, el sureño, el dandy sureño, experto en matar a otros porque les hace trampas y así los reta, los pica, pero que va con lo opuesto. Es, digamos, el caballero sureño, como podría ser el hidalgo español, pero que ha venido a menos, que tiene una educación muy refinada, sobre todo con las damas, pero que es un taur, vive de ser una pistola a sueldo. Tienes el alguacil que lleva los caballos, que está casado con una mexicana, que es un borrachón, pues un personaje que Andy DeVito lo hace de lujo. Está el sheriff de la escopeta, que es un poco como el personaje que entiende John Ford, que tiene que ser Franklin Delano Roosevelt, ¿no? El padrecito que vele por esta América, que para salir de la única manera de salir de la crisis del 29 es tomando las riendas de la nación, implicándonos con lo que pasa en Europa. Bueno, y después de Pearl Harbor ya es imposible dar vuelta atrás. Es imposible. O salimos adelante como imperio o nos hundimos como nación. Porque Japón tenía también una maquinaria bélica imponente. Sin hablar ya del eje Berlín-Roma. Entonces, en la diligencia tienes ya todos los estereotipos. La mujer, por ejemplo. La figura de la mujer embarazada, atildada, que no quiere trato porque se considera superior, pero que es una dona nadie, una mujer embarazada de un teniente que está en la frontera, perdido en el último rincón del mundo. Y que además no quiere tratar con la otra chica porque es una prostituta. Sin embargo, la otra la ayuda, la prostituta de buen corazón, o sea, la bad girl, la bad good girl, es un estereotipo que todavía hoy día tiene rendimiento. Veamos ahí ese sexo en Nueva York, bueno, chica promiscua pero de un corazón de oro, que en el momento dado da lo que tenga que dar por el oro y que después se enamora de verdad. O sea, cuando se enamora de verdad y no piensa en el pasado de la persona de la que se ha enamorado. El caso de Lincoln Kidd, John Ford convierte a John Wayne en paradigma, en modelo de moralidad. Y además no es que pensara como él, porque John Wayne era tremendamente conservador, como era Warbón. Y John Ford siempre le estaba dando caña porque había sido un cobarde que no había ido a la guerra, no había ido a la Segunda Guerra Mundial y se había quedado en Estados Unidos promocionando su... Entonces, en la diligencia tenemos los estereotipos básicos. Tenemos además los tres ejes, circular, mediano, angular. O sea, las relaciones humanas, la naturaleza, lo hostil que nos rodea, que nos envuelve, y la concepción demiúrgica, ¿no? Ese telos que yo tengo que cumplir con una misión. La misión es vengar a mi padre y a mis hermanos. O sea, si vivo para matar a los que... Es decir, ese prototipo, la idea de venganza, que aparece como itinerario vital, como ya aparecía en los mitos griegos o los trabajos de Hércules, ya está en los westerns clásicos. Pero cogemos otras obras, pequeñas obras de John Ford, Corazones Indomables, es un canto también a la libertad, la primera película en color que hizo, es un canto a la libertad total.
donde aparece también eso, las pequeñas comunidades en formación en la época de la guerra, en la época de la guerra contra los indios, en la época, digamos, precolonial, donde conviven americanos con ingleses en tensión, donde aparece el traficante de armas, que, bueno, además en este caso, John Ford era totalmente anticomercial, o sea, era anticapitalista en estos planos viscerales, siempre presentaba a los traficantes de armas y a los tenderos como individuos malvados y como individuos que vendían muy mal género y que querían hacerse ricos y los odiaba a muerte, entonces siempre los ponía en muy mal lugar. Pero veis ahí, por ejemplo, pues esa pareja que se acaba de casar, el papel lo hace Paulette Goddard Claudette Colbert y Henry Fonda, que tienen que emigrar con una vaca. La idea del inmigrante, la idea del pionero que va al Valle de Mohawk, en el estado de Nueva York, en aquel momento era la frontera, en 1760, y tienen que empezar de cero, tienen que tener alianzas con los indios, tienen que tener nuevas relaciones humanas, tienen que buscar una partera que le ayude para asistir el parto. Es decir, ese mundo en formación, John Ford era un hombre que amaba a las comunidades, porque tenía sangre irlandesa, y además su manera de tratar a las mujeres es, Irlanda es muy parecida a Asturias, pues sería un poco ese trasunto de la madre, esa relación amorosa donde la esposa tiene que ser también madre, porque el hombre sin una mujer, como se dice en El hombre tranquilo, hasta el padre Lanegan tuvo madre. Es decir, ¿qué es un hombre sin una mujer? Nada. Lo dice, nada. Su padre Lanegan tuvo madre. Es decir, claro, que un poco, hoy puede parecer muy ñoño, ¿no? Puede parecer muy ñoño, claro. Hoy día las feministas, pues al cine de John Ford le han dado por arriba y por abajo. Claro, eso de que a la mujer se la trate con cierta condescendencia, o que se le pegue una nalgada no agresiva, sino un poco picarona, erótica, pero a la vez muy tierna. Claro, eso hoy día donde la ternura está proscrita, no sé quién lo proscribió, una feminista de sería del PSOE, supongo, pero claro, con John Ford hay una ternura, a veces en unos momentos cruciales, o hay un humor a la irlandesa, el estereotipo del borrachín, el estereotipo del borrachín de buen corazón, del sargento borrachín, aparece en todas las películas de John Ford. Entonces, se podrían hacer clasificaciones de los westerns pues, de todo tipo. Y si viéramos año por año, yo podría ir año por año viendo grandes obras, yo no sé el tipo que me queda. ¿Qué? Luego por adelante. Porque claro, mira, por ejemplo, rápidamente, películas donde la mujer cumple un papel muy importante. El forajido, de Howard Hughes. Hace poco hicieron una biografía de Howard Hughes encarnada por Bernard DiCaprio. El forajido, aparece Jane Russell en un pajar. Hombre, una mujer en un pajar tiene tela el asunto ya. Bueno, esto en los tiempos de mi madre, ahí por Salamanca, los años 40, qué peligro, qué peligro. Bueno, más peligros ya imposible, sobre todo si el que te pretende era el cura, pero bueno, eso ya sería de la guerra. Pero no, claro, el forajido no se ve nada, pero esa escena de Jane Russell en un pajar con el novio y bueno, con el que hace de Billy el niño, pues, o sea que no se ve nada, pero como está filmado, es como está filmado. Claro, películas de tesis, por ejemplo, de tesis moral, Encubridora, Rancho Notorious, de Fritz Lang, que era un director que venía del expresionismo alemán y tuvo que hacer western para decir, para mí me van a aceptar en Hollywood. Y rueda La venganza de Frank James y Encubridora, donde además rueda a la alemana, con unos cortes, con una utilización de la luz, y por ejemplo en Encubridora ves una Marlene Dietrich que tiene una voz aguardentosa, hay que ver la versión original, que es tremendo. Tú aquello no dices, esto se pone ya, o sea, toma un voltaje el asunto, porque además se enamora del otro forajido, el forajido del que estaba enamorado está de capa caída, las personas que hacen el Ferrer, y ese nuevo forajido lo que va a pescar buscando es vengar al que mató a su novia. Entonces se hace pasar por lo que sea, finge lo que sea, y al final, es decir, cumple su venganza, claro. Y además esa idea de la vida como ruleta, cubridora, era eso, porque estaba en un rancho donde ella era una mujer que encubría forajidos y todos le tenían un miedo tremendo a aquella mujer. Incluso su amante oficial, pero le tenía un pánico tremendo. O sea, el papel que hace ahí Marlene Dietrich, que además ostenta su propia malignidad y su propio pasado de mujer turbia, que hace de los hombres unos auténticos guiñapos. O sea, es una cosa terrible. Y claro, está contando en clave de western hasta que da con el hombre que es la horma de su zapato. Pero claro, ese no la quiere ella, ese es lo que va a vengar a su novia. Ahí aparecen elementos típicamente interesantes, un broche que lleva, que es lo que permite la anagnórisis. Este broche que llevas tú, ¿dónde lo has sacado? O sea, es cine negro en estado puro. Claro, ahora lo cogería, lo coge por ahí cualquier director de cine X, haría eso, que tú sabes qué, pero bueno, no se ve nada, pero se ve todo. O sea, son las pasiones en estado más puro. No hace falta que se besen, no hace falta que se vean, bueno, se ven unas medias, una liga, pero
todo queda muy discretito, pero bueno, con una fortaleza. Claro, Marlene Dietrich tampoco era cualquier cosa. Los americanos le debían mucho a Marlene Dietrich, que fue a Alemania a mojarse por los soldados y a animarlos a que lucharan contra Hitler. Pero claro, Marlene Dietrich haciendo de forajida y haciendo de alemana, porque tiene un acento inglés, pero saca un acento alemán en la película. Claro, Johnny Guitar es hermana gemela, del año 54, plena clase de brujas. Johnny Guitar es la película más manierista que se puede echar uno a la cara. Nicolas Ray, es una película, bueno, Joan Crawford es que se sale. Es que claro, es una película donde las pasiones, donde además la idea de persecución política, todos vestidos de negro. Es una película que la ves hoy día y sigue teniendo, claro, si no entiendes las claves políticas de la época, no entiendes la película. Por eso siempre decimos que el contenido de la mitología, el contenido que le ha sentido el núcleo, no es interno al núcleo, viene de capas externas. Es decir, toda esencia forma parte de la propia sociedad política, se alimenta de la sociedad política y genera estereotipos que la gente puede entender. Es decir, viendo la película que tú puedes entender los líos de faltas que pueden tener todos los senadores que están pagados por el Partido Republicano con tal de que sean capaces de encontrar un comunista debajo de una piedra. Porque de lo que se trata, de encontrar comunistas debajo. Bueno, hasta qué punto que a Warbon, que era un furibundo anticomunista y además bastante violento, lo pusieron de sheriff para ridiculizarlo, y el tío ni se enteró que lo estaban ridiculizando en la película. Él pensaba que era un personaje importante, claro, y después ese juego de pasiones, ese odio entre mujeres, ¿no? Claro, cuando una mujer, cuando hay un hombre para dos mujeres, el odio, ese odio entre mujeres por el mismo hombre, que es algo que lo ves en otra clave y hoy día incluso podría, ya está contado ahí, y cómo se matan entre ellas, son duelo entre mujeres por sus propios rencores y frustraciones sexuales. Claro, porque en los años 50 no solamente está la represión del macartismo, sino que está también ese intento de refrenar a la mujer, esa mujer que ha saboreado el sueldo fuera de casa y un poco el amor libre porque su marido estaba de frente. Vete pues a ver si ha muerto. ¿Con qué está? A lo mejor se está acostando con la moda alemana. Vamos a ver, cuidado, hubo un intento ahí de frenar la liberación de la mujer. No, te compramos el coche, pero tú vuelves a la cocina. Claro, todo eso tiene una importancia que pasa al cine, ¿no? Películas Jubal, de Denver Davis, eso es Shakespeare, es el drama de los celos. Un cowboy contratado que se enamora de la mujer del jefe y allí no pasa nada, pero se intuye todo, ¿no? Otro western que además en Estados Unidos fue tremendamente odiado y que influyó mucho en los decayeros chinemas, sobre todo en Godard, fue 40 Guns, 40 pistolas, de Samuel Fuller. Es una película tremendamente violenta, pero con una Barbara Stanwyck que hace de baronesa, que además tiene 40 pistoleros contratados. Lo que no queda claro es si los contrata solo como pistoleros o para otros menesteres. Claro, a uno por día, pues bueno, esto es 4 veces al año. Claro, es que son 40. Claro, la película ves como un individuo que es muy servil con ella, el caso de King se acaba suicidando por amor. O sea, porque ella le da una orden y al final le sale. Incluso hay que ver la persona original, su hermano, que es un delincuente, ya es cuando Hollywood está tomando problemas de conciencia de los problemas de la delincuencia juvenil, le dice, como sigues por este camino, acostándote cada día con una muchacha mexicana, acabarás con una becerra en cada pueblo y una ternera en cada corral. Eso es la versión original. O sea, ya le están diciendo bastante. Y le quitan los revólveres, que son proyecciones. O sea, ahí el psicoanálisis está, la hermana le quitan los revólveres porque ella es la baronesa, es la que manda en ese pueblo, hasta que el sheriff todavía es más frío que ella, y como dice la canción, she's a high riding woman. O sea, esta es una mujer altanera con un látigo en la mano, pero al final dice la estrofa, sí, pero solo es una mujer, también encuentra la horma de su zapato, ¿no? Al final se enamora de quien mata a su hermano y se va con él, ¿no? O sea, Hollywood reflexiona con estas películas. Muchas películas que incluso en su momento rompen elementos estéticos. Estoy pensando en Los Profesionales, donde Claudia Cardinale hace también de mujer raptada, pero que al final está más enamorada de quien la raptó que de quien encargó su liberación y su incursión en México. Más allá del Río Grande, esa relación entre Robert Mitchum y Julie London, que es la mujer del cacique de esa ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México. Él es un mercenario. Claro, la idea de mercenario. ¿Por qué aparece la idea de mercenario? Porque evidentemente, además es un tema recurrente en muchos westerns, porque Estados Unidos está montando sus bases en Europa y necesitan mercenarios.
A Franco le dio la bendición a Eisenhower, no lo olvidemos. O sea, cuando Franco dijo, no, si nosotros somos anticomunistas, pues Eisenhower le dio la bendición. Y aquí trajeron la leche para las escuelas, los queridos. Yo tengo que beber aquella leche que traían de América. O sea, que hay que entender por qué hace falta forajidos. Otro estereotipo clásico del western es la figura del outsider, del individuo que es héroe porque es capaz de hacer aquello que fundamenta. Estos días hemos hablado de fundamentalismos. Que fundamenta la sociedad, pero precisamente porque él fundamenta la sociedad, él no puede formar parte de la sociedad. Es el caso de los tres grandes prototipos de héroe que aparecen en High Noon, Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, en Shane, Raíces profundas, de George Steven, con Alan Ladd de protagonista, y por supuesto en Central del Desierto. El héroe es aquel que funda, o sea, que establece los cimientos de la sociedad. Pero precisamente porque para establecer los cimientos de la ley hace falta la antífisis, y la antífisis es la violencia, porque la historia solo la escriben los que vencen. Ojo, pero para vencer primero hay que utilizar la fuerza. Primero viene la fuerza y después viene la ley. Ese es el estereotipo que siempre se ve en el western. En fin, el pionero avanza y tiene problemas. Entonces mandamos a la caballería. El dios es máquina, el demonio y demás. Mandamos a la caballería, que es la capa cortical. Cuando tenemos la capa cortical, ya tenemos la capa basal, entonces llega la capa conjuntiva, los tenderos, la gente pacífica, que lo que quiere es ser buen protestante, o sea, ganar el cielo, meterme económicamente, hacer bien haciendo dinero. Pero primero tenemos que tener a los pioneros, la concepción de la democracia jacksoniana, que era una democracia agrícola, y el ejército, claro. Pero también hace falta la figura del forajido. Es decir, el forajido y el sheriff no se diferencian en nada. Como por eso había que matar a Bin Laden, porque sabía demasiado. Es decir, pero no es que Bin Laden fuera bueno o malo. No. Vamos a ver, yo lo digo en el libro. Si Bin Laden hubiese matado a Bush, pues tendríamos que decir lo mismo. Entonces hablaríamos del imperio iraní o del imperio iraquí, no del imperio estadounidense. Claro, es decir, el matiz psicológico es el mismo. O sea, individuos de carácter fuerte, de rápida resolución, capaces de manejar un arma con tremenda fortaleza y tremenda sangre fría, sin ningún tipo de remordimiento de conciencia. Claro, el bien y el egoísmo, el bien y el mal. Claro, el bien somos nosotros, el mal son los demás. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que construir el sentido de la historia, y la historia con sentido, es decir, la historia universal. Entonces, la figura del outsider es clave. Y Jaime, por ejemplo, molestó a mucha gente. Claro, era una palabra antimacartista. Era una palabra antimacartista porque él, ese personaje que hace Gary Cooper, está solo. El pueblo lo deja solo. Claro, ¿cómo en una democracia al sheriff se le deja solo? Cuando en otras películas de esa vida vemos que se forma una posse es un grupo de individuos que se lanzan en persecución, van por las armas a casa y dejan lo que estaban haciendo, estuvieran trabajando en el campo con el ganado, a perseguir al forajido. No, él se queda solo. Hasta una amante mexicana que había tenido, que es el personaje que hace, por cierto, Katy Jurado, le dice, mira a ver si te puedes... Pero, claro, él tiene allá a su novia, que es el personaje que hace Les Kelly, también de una mujer. Entonces, claro, ¿cómo quedo como un cobarde? Es lo que dice la canción, ¿cómo quedo yo aquí como un cobarde? En el día de mi boda, quedar como un cobarde en el día de mi boda, pues, o muero o no muero, si muero ya no hay boda, pero si no, tengo que quedarme aquí a esperar a los forajidos. Entonces, el montaje de la película, que está montado como una película, digamos, de suspense, es un montaje de los relojes, donde vas viendo cómo pasan el tiempo desde las 11 hasta las 12, Jaime significa el mediodía. Claro, es una construcción donde aparece el mito del héroe. ¿Qué es un héroe? Un individuo solo. Es el que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, matar en Corea. Claro, ese es el problema, ¿no? Claro, es que España tiene su leyenda negra. Todas las naciones tienen leyenda negra. El problema es que cuando tú te crees tu leyenda negra, ya estás perdido, ya no asumes tu propia historia. Ese es el problema de la autoconciencia, claro. El héroe es el que porta la autoconciencia, pero en este caso, bueno, al final, el papel de la mujer es importante, ¿eh? Al final ella lo ayuda, mata por la espalda a uno de los forajidos. Esto generó tantos problemas en Hollywood, esta película, porque se vio como una palabra contra la delación. Es decir, aquí hay gente que es heroica y ahora se está diciendo, no, tú como fuiste comunista, eres menos americano. O sea, que yo estuve en la Segunda Guerra Mundial, pero porque tengo amigos en el Partido Comunista Americano, o porque voté a un sindicato. Claro, eso plantea problemas. Hasta el punto de que George Steven, cuando rodó Shane, claro, buscan a un hombre como Alan Ladd, que tampoco tenía un físico, era más bien bajito, pero cuando se retrata esa comunidad de pioneros, de agricultores, que se ven arrollados por los grandes varones ganaderos, que quieren el campo abierto, claro, los ganaderos quieren el campo cerrado para trabajar sus tierras sin que los ganados lo pisen, y ves
eso es el eje del mal, ¿no? Es que el poderoso, el cacique, compra un pistolero. Y el héroe sabe irremediablemente, es la idea de Fatum, que está en la tragedia griega, por cierto, está en el Edipo, sabe que no, al final va a tener que hacer lo que sabe hacer, que es matar. Pero es que al matar se iguala al otro. Claro, por eso se tiene que ir. Es decir, si me mancho las manos de sangre, soluciono los problemas de esta gente. Se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. Si mato al forajido que han comprado, que está forajido como yo, claro, y al cacique, esta gente ya puede desarrollar su proyecto de democracia y acción, puede ser pequeños agricultores. Sí, pero entonces yo ya no puedo quedar con ellos. Se ve además como la mujer del granjero, que lo hace la Nicky Nazu, se enamora de él, un amor un tanto platónico, porque ya está muy enamorada de su marido. Pero claro, y el niño, la figura del niño, que es la mirada tierna cuando le dice "Come back, Shane, vuelve a casa", no, él ya no puede volver, porque se ha manchado las manos de sangre, ha hecho lo mismo. Lo único que lo diferencia es que lo ha hecho por una buena causa. Pero sus astucias, las astucias en el sentido de lo que llama Aristóteles las astucias, las habilidades de su forajido son las mismas. Es decir, es como si ahora dijéramos, oye, el individuo que mató a Bin Laden, bueno, remito a la última película de Clint Eastwood, plantea ese problema. Claro, es decir, ¿para qué están los SIM? ¿No? ¿Para qué se forma un francotirador? ¿Para tocar la guitarra? No. Un francotirador se le forma para matar gente. Y si tiene que matar a un niño que lleva una bomba, claro, ahí no hay espíritu subjetivo que valga. Ahí la moral está por encima de la ética. Sin embargo, no los temas claves es como la dualidad ética y moral, tanto como la entendemos desde el materialismo filosófico, se plantea muy bien en muchas películas. Hay muchas películas que son auténticos dramas, tragedias, porque son irresolubles. Porque cuando tú ves, por ejemplo, en una película de John Sturges, una obra menor pero muy importante, El último tren de Gang Hill, Kirk Douglas, el hombre enamorado de una mujer india, con un combate racial, a la que han violado a unos chicos, la han violado y la han matado, o sea, la han ultrajado, como se dice en la película, suena más fuerte casi que violado, ultrajado, y la han matado. Y él va a buscar la venganza. Él quiere saber quién lo ha hecho. Y no le vale que lo coja un chef, no, quiere ser él, que ha sido el marido, como para tomarse la justicia por su mano, para estas cosas, ¿no? Bueno, él quiere tomarse la justicia por su mano. Y llega a un pueblo donde se encuentra a un amigo de él, que además es el sheriff y que además es el que controla, el cacique de la zona. Y se da cuenta de que ese amigo de él, al que sigue queriendo y apreciando, es el padre del chico que mató. Ahí ya tienes la tragedia griega, es una antígona. No, tienes que darme a tu hijo, que lo voy a colgar legalmente. Claro, al final surge el enfrentamiento. Es tú contra mí, yo mato a tu hijo, entonces el otro ya me da vista que valga, te tengo que matar porque has matado a mi hijo, entonces yo también te tengo que matar a ti. No hay resolución. Claro, son del año 57, siendo además, que eso no se ve en elipsis, que tu mujer era una india, a la que violaron y mataron, pero yo pido justicia. Claro, eso es Antígona. Hay una ley de la sangre, decía Antígona en Sófocles, que es anterior, que es la interpretación que hace Hegel, en la fenomenología. Hay una ley de la sangre que es anterior a la ley de la ciudad. Claro, que se lo voy a decir ahora, bueno, a muchas personas que dicen, bueno, sí, vamos, se lo voy a decir, por ejemplo, a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Claro, entonces, estos son temas que la sociedad americana se tuvo que plantear. Y el western maduro, a partir de los años 60, vemos cómo muere la leyenda. En Central del Desierto ves ese mismo estereotipo. El individuo que tiene que vengar a la muerte de su cuñada, de la que más él estaba enamorado, de sus sobrinas, que la rescata, que primero las odia porque se han convertido en comanches, porque han perdido la virginidad con un comanche, cosa que no se dice en la película, porque es su fondo del asunto, han perdido la virginidad con un indio, y entonces yo ya tengo que matarla, pero al final no la mata, la redime, la aceptan que haya vivido con la otra cultura, con los salvajes, con esa parte que es la antifisis, por decirlo con el lenguaje homérico, y sin embargo él, como se ve en la película, y ahí tenéis la tesis de Aristóteles, que la puse en Defensa Total, él sale de la ciudad, él se va, se cierra la puerta, y el outsider, ese individuo que es forajido, pero que fundamenta la ciudad, y la sociedad americana, no lo dudemos, Estados Unidos es una sociedad fundada sobre las armas, tanto más, o muchísimo más, como se fundamentó pues, el reinado de España a partir de Cortés o demás. Entonces, esa figura del outsider es esencial a la propia estructura imperial de Estados Unidos. El individuo que es capaz de hacer lo que los demás lo hacen, que
todos necesitamos, en la sociedad ese libro es necesario, pero es que todo el mundo rechaza el plan crítico, ¿no? Bueno, y podría estar aquí hablando de este tema mucho más tiempo, pero me temo que a lo mejor me haya excedido. Porque además, quiero decir, yo podría haber hecho un análisis más sucinto, pero quería decir, bueno, lo que yo pueda redefinir, que lo redefina desde las coordenadas del materialismo filosófico. Tú podrías estar hablando y nosotros escuchando mucho más. Bueno, ha sido un poco plasta, pido disculpas. Tenía mucho sobre el tema, tenía que abrir. La verdad que es una pena tener que parar así. No, yo sí quiero, porque esto sí tiene que ver, además tiene que ver con una obra que escribió Bueno en el año 80, ¿no? Un opúsculo, yo creo que ya está colgado por ahí, que es El individuo en la historia. La tesis es esencial. ¿Qué dice Aristóteles? Dice, vamos a ver, la historia explica lo particular, mientras que la poesía, eso se refiere a la tragedia, canta lo universal. La historia te explica, pues eso, quién era Pizarro, pero el mito, en España ese tipo de mitología no la tenemos, pero ni siquiera con el franquismo, por mucho que digan, si César lo intentó, pero no había presupuesto para ello. Entonces, claro, la mitología cuenta lo universal. Entonces, no importa que fuera el Guayaquea real, que era un tío pues, de los más corriente y moliendo que fueron... No, importa el Guayaquea, lo que supone un Guayaquea para la sociedad americana, un individuo que es capaz de enfrentarse al malo, un individuo que hoy día o mañana en las calles de Texas alguien te asalta y si tú lo matas, pues, allí no te van a meter en la cárcel, te van a considerar el héroe del pueblo. Es un tema recurrente, el tema de la violencia en Estados Unidos y de cómo la gente se toma la violencia por su mano, pues la justicia por su mano, entre comillas, pues es un tema recurrente de la sociedad americana, que ha dado mucho que pensar. Yo sobre eso tengo un artículo sobre el culto a las armas y el estereotipo ideológico que está funcionando ahí. Bueno, el propio Clint Eastwood lo tematiza en su última película, que no es un western, pero es una película que trata un tema concreto, a partir de una biografía concreta, la de Chris Kyle, en El francotirador, y que la pregunta está ahí, bueno, ¿por qué estamos nosotros en Irán? Bueno, si no... Yo creo que todos coincidimos en que ha sido un auténtico placer. No, si tenía otra cosa en la cabeza. Escuchar a Miguel Ángel, entonces, si queréis ahora haceros un turno de preguntas o intervenciones o aportaciones, sí. Bueno, rogando, exigiendo la mayor brevedad posible en las intervenciones. Sí, yo quería decirle dos cosas. Una, que en la Gran Bretaña no veían las películas de John Wayne porque no lo entendían. Eso es lo primero. Y lo segundo, que un actor estadounidense hace un año o unos meses ha declarado que la colonización cultural impuesta por Hollywood al mundo, a todo el mundo, es muy superior a la colonización del Imperio Romano, y tiene toda la razón. Superior, claro, en intención o en extensión. En extensión, en extensión. Claro, es que el mundo, la historia universal de hoy día no es la historia universal del mapa aristotélico de la sociedad. Claro, un mundo concebido como un disco plano que acababa, bueno, el ortograma imperial que bueno, lo reconstruye bastante bien Oliver Stone, el ortograma imperial de un Alejandro Magno, pues claro, era mucho más reducido que puede tener la sociedad americana. Ojo, hubo una globalización española, una globalización española, hubo un intento de globalización a la francesa, que no lo lograron, hubo una globalización inglesa. Ahora, claro, que los estereotipos mitológicos, yo antes hablaba, y yo en eso no soy experto, de lo que supuso la novela de caballerías para buena parte o la saga artúrica, sobre la que se siguen haciendo películas. O sea, la saga artúrica, lo que supuso la saga artúrica, incluso son fondos después en Shakespeare para la cultura, digamos, anglosajona. Claro, está ahí, eso está ahí. Y Hollywood ha sido una mezcla de todo eso. Hay westerns que son Shakespeare inversionado. Hay westerns que son, pues, son tragedia griega. ¿Sabes? Y además, en una época, por ejemplo, donde la mujer pues, tenía unos estereotipos muy sencillitos, pues, la prostituta llena de floritas, pero tampoco se veía se la veía cantando, eran chicas cantantes, pero claro, la mala prostituta ya era muy... De hecho, si yo considero, por ejemplo, que Sin Perdón es una obra maestra, es porque Clint Eastwood, ahí, a partir de la estética del spaghetti western, evoluciona de tal manera que retoma lo mejor del maestro John Ford, tal y como lo había dejado en el tema en El hombre que mató a Liberty Balance, y utiliza la figura del periodista para, dentro del propio cine, hacer una denuncia del cine. Porque el forajido real, que es el que encarna a William Manning, el propio Clint Eastwood, va mucho más allá de lo que
el escribiente va tomando notas, y claro, el escribiente toma notas para hacer un estereotipo de tebeo, y el propio Jim Hackman se ríe de ese estereotipo. Después, cuando ve que el protagonista es él, empieza o sea, como la buena cebolleta, a contar sus historias. Pero bueno, Clint Eastwood, por ejemplo, esa película es de un realismo pasmoso. Yo que conozco un poco la historia de las armas. Eso, el realismo del western es paradójico. Empezó, y por eso lo gustó en su momento, con el Spaghetti de Leone, porque Leone presentaba a los personajes sucios, mal vestidos. Claro, tú ves muchos westerns, incluso excepcionales, de los años 50, donde todos los chicos llevaban el tupé perfectamente peinado, las chicas todas con una cintura de avispa. Vamos, yo que he ojeado cientos de fotografías de la colonización. Pues a ver, una mujer en la época de la colonización en América, con 25 años, era una anciana casi. Estaba cargada de hijos. Los hombres, las armas, vamos a ver, el realismo incluso en las armas, lo impuso Italia. Por la influencia que tenía en la comedia del arte, y bueno, que había trabajado en el mundo del peplum, Sergio Leone, y eso sí lo incorporó a Hollywood. Ahora ya cualquier película, cojamos las últimas, la de Kevin Costner, la de Kevin Costner no, la de, yo sé, Open Range, por ejemplo, claro, parece ya, más que western, parece cine documental, porque los trajes están perfectamente documentados, las armas están perfectamente documentadas. Claro, Hollywood creó unos estereotipos que iban ligados a la necesidad de construir un imperio. Es falso que todos los cowboys tuvieran un Winchester, porque el sueldo de un cowboy era $30 al mes y al día después de haberlo ganado ya se lo habían fundido. Y tenían armas de cuarta mano que muchas veces ni funcionaban. Y los campesinos iban armados, pero con escopetas de pistón y de chispa, de un cañón, y las utilizaban pues, para matar conejos y para cazar, porque era parte de la economía familiar. Es decir, la realidad es una cosa, el mito es otra. ¿Más preguntas, Carlos? Bueno, le quería agradecer la conferencia porque tenía el concepto del western como un género menor, y a raíz de su conferencia he visto que hay mucho. Hay mucho, sí. Siempre como algo menor, pero he visto que no. Y gracias. Bueno, llegó a ver hasta westerns a la francesa, un western rodado en el Salle de París, Touche pas la femme blanche, no toques a la mujer blanca, rodado en el centro de París, de Marco Ferreri, con Mastroianni, con Piccoli haciendo de Caster, no sé si era Piqui Bardot, o sea, ha habido, es decir, el western, sobre todo los franceses lo han llevado ya, o sea, hubo westerns a la alemana, que los han puesto ahora todos en la TPA. En la TPA deben comprar películas por kilos, los que se hicieron en honor al escritor Karl May, que están rodados en Yugoslavia. Y bueno, más ves que las armas son alemanas, es una cosa con este actor, con Les Barker. O sea, que hubo, o sea, incluso hubo un western a la inglesa, Shalaku, rodado en Canarias y en Almería, nada menos que con Brigitte Bardot también y con Sean Connery. Sí, hubo un momento más que en Almería se rodaba porque también los costos de producción eran muy baratos. Los almerienses hacían de indios, los gitanos, o sea, con todo respeto, hacían de indios y como no cobraban casi por los bocadillos, más, Anthony Mann rodó el Cid como un western. La única manera de reivindicar elementos consustanciales al Imperio Español o a la historia española como el Cid, ¿tú cómo le explicas qué es el Cid a un individuo americano de Ohio? Explicándole qué es un hombre de la frontera. Y realmente el Cid fue un hombre de frontera. Fue un hombre de frontera. Por eso se decía que ojalá hubiera un buen señor para tan buen vasallo. Claro, eso sí lo entienden en América. Yo soy un buen forajido, ahora lo que necesito es buscar un buen señor que me pague. Igual me da estar de este lado de la ley o de este otro lado de la ley. El caso es que alguien me pague. Entonces, claro, Anthony Mann intentó rodar aquí en España, que además se le dieron todo tipo de facilidades, intentó rodar como un western. Kirk Douglas controló la producción de la película Espartaco, que la controló totalmente él, como un western. Porque era la única manera de hacer entendible qué era la revolución de los esclavos. Claro, porque el western es también una manera de rodar, sobre todo las secuencias de acción y sobre todo la proyección de los elementos pasionales. Por eso yo hablaba de la anagnórisis. La anagnórisis es algo, no falta ser filósofo para emocionarse. Yo la película que estudié, que es El Sargento Negro, es la primera película antirracista donde aparece un héroe negro. Un héroe que dice de sí mismo: yo no soy una negrata que vaga por los pantanos huyendo, yo soy un hombre. Pero ojo, yo soy un hombre porque pertenezco al 9º de caballería, que es mi hogar, mi verdadera estimación, mi autoestima, mi libertad. Avant la lettre, John Ford está negando la tesis de Fukuyama, porque la dignidad del individuo no está en una sugestión psicológica, está en su identidad política. Es decir, que uno no puede huir de la patria.
yo soy lo que soy porque soy un patriota en el sentido de que yo formo parte de un proyecto que me desborda a mí y que envuelve mi biografía. Y ese proyecto es lo que hace aquí el noveno de caballería. De hecho, el noveno de caballería pues fue el que luchó prácticamente contra los indios, contra el jerónimo. Y hubo muchos, entre ellos Custer, que como eran racistas, se negaban a mandar tropas de negros. Bueno, los negros, de hecho, lo máximo que podían llegar era ser sargentos y cobraban menos. En vez de cobrar $12 al mes, cobraban $10. O sea, y estaban peor armados. Claro, John Ford dice, no, si esta gente murió en las playas de Normandía, luchando contra el eje del mar, Hitler, el racismo y el proceso eugenésico y el ortograma eugenésico y racista y pangermánico de Hitler, ¿cómo vamos a negarles derechos en nuestra propia casa? ¿Hasta qué punto la película fue importante? Que pues muchos dijeron, ¿por qué yo voy a ir a morir a Vietnam por liberar a los individuos que no conozco, cuando yo aquí no tengo ni siquiera los derechos que a esas personas se les supone? ¿Por qué habría de morir yo? ¿Por qué democracia muero yo? Por una democracia que ni siquiera a mí me reconoce como ciudadano. De ahí que después, por ejemplo, yo solo he estudiado el tema de psiquiatría, se inventaron el concepto de trastorno por estrés postraumático y a todo soldado se le da una pensión de por vida. Claro, están matando gente, supone que te vas a volver loco. O sea, cuando uno va a Vietnam va a matar niños, no dejarnos de tonterías, vas a lo que vas. Vas a lo que vas. Bueno, aquí Zapatero no se enteró porque siempre ponía las imágenes de los que van en misión de paz. Bueno, pues misión de paz irás a veces, pero otras veces no vas en misión de paz. Claro. Y entonces, pues eso ha sido muy importante. Decir, no, yo soy negro, no, yo soy americano. Entonces, si soy americano, ya la piel ya, el color de la piel desaparece. Lo que me identifica a mí es que soy americano. ¿Por qué soy americano? Porque muero como los demás. Y si muero como los demás, vivo como los demás. Tengo derecho a ir a la universidad, como decía Luther King, tengo derecho a que mis hijos puedan jugar en los mismos parques y tengo derecho a coger los mismos taxis o ir a las mismas facultades. Ese es el tema. Entonces, la mitología se realimenta de las condiciones de oralidad, de lo que están los periódicos. No de lo que están los libros de historia, a veces también. Por ejemplo, hubo un gran libro de historia que fue Más allá del Missouri, premio Pulitzer del año 50, que se llevó al cine. Que sirvió para crear ese subgénero de pioneros, como fue la película Más allá del Missouri de William Wellman, donde se tematiza la biografía de Jim Bridger o Kit Carson, o una película también muy preciosa de Howard Hawks, que fue El río de sangre. Pero los guiones nunca se construyen sobre hechos históricos, se construyen a partir de relatos o a partir de noticias. Bueno, pero es que a su vez esos relatos, esos mitos, reobran dialécticamente, realimentan, crean un feedback con la propia realidad política. Eso se entiende en la película última de Kirchner. Por eso genera polémica, claro. Carlos. Yo quería, dos cosas. En primer lugar, felicitarte porque en conferención, como nos tienes acostumbrados, y en segundo lugar, preguntarte precisamente por la película de Clint Eastwood, la del francotirador, porque la tengo muy reciente y mi sensación es que tiene muchos elementos en común con el western, tal y como has comentado, desde que él quiere ser vaquero. Luego también está pues el destino manifiesto que él ve. Está la herencia de la frontera. Tú fíjate que en la primera imagen él va con el padre a cazar. O sea, el enseñar a un niño a cazar en muchos estados de Estados Unidos, yo estoy todo el día metido en YouTube y lo veo, y además participo en algunos foros en inglés. Ahora con los foros, pues participar, yo que tengo este arma, o qué piensas de esto. Hay foros más como que te acogen bien, y bueno, con el Google y tal, con el Google Translator te vas defendiendo. Claro, para lo que se llama la América profunda, también había una España profunda en este tema, también más que leer a Delibes, y a mí Delibes no es como literato, vamos, porque son mis raíces, yo no puedo negar eso. Pero raíces castellanas, de las que me siento muy orgulloso, claro. Entonces, sí, claro, el enseñar a cazar a un niño es un rito de paso para muchas sociedades rurales de Estados Unidos, sea en Idaho, o sea, desde las Rocosas hasta los Apalaches, forma parte de un rito de paso enseñar a cazar a un niño, enseñar a disparar, un divertimento de muchos domingos por la mañana de muchos chicos, muchos padres que irse al campo y en cualquier lado que veas que no hay gente poner unas dianas o poner unos botes y dedicarte a disparar con un montón de fierros, que es como se les llama en España, fierros, castellano antiguo, o asturiano, fierros, o sea, armas de fuego, forma parte de su tradición de la frontera. Un buen padre además, digamos en Texas, tiene, que eso se ve en la película, la misión de enseñar a su hijo a cómo se maneja un arma. Y como se decía de la navaja almaceteña, esto también se decía en España, no me saques sin razón ni me guardes sin honor. Es decir, esto se decía de las navajas de Albacete y de las espadas toledanas. Es decir, claro, aquí nos hemos olvidado también que España fue una nación de frontera. Pero bueno, como ahora se habla de las tres culturas y que todo fue, que no hubo reconquista y cosas así,
que con su padre se lo coman, pero es así, claro. Entonces sí hay un ritual de paso, en la película se ve, él aprende y mata su primer ciervo y el padre dice, no, el animal está muerto, pero hay que tenerle un respeto y le enseña a manejar el arma y a mirar por el... Claro, entonces esa es la cultura en la que se querían. Yo lo veía mismo hace tiempo, vi en YouTube un vídeo, esto para que veamos los contrastes culturales, donde aparece un crío que dice, voy a disparar este rifle para conseguir un crédito más y que me aprueben de la asignatura de historia. Un crío de 14 años, podría ser aquí, tercero de la ESO. Y el rifle era un Hawken, una réplica Hawken, que yo la he tenido, por cierto, que se fabrica aquí, en Zamudio, en Bilbao. España fabrica muchas armas para el mercado americano. Hay dos fábricas, una en Bilbao y otra en Vergara, en Guipúzcoa, que fabrican muchísimas armas de caza para el mercado americano. Claro, ¿tú te imaginas que en España yo fuera con un alumno mío, oye, te voy a enseñar en el patio, me echan al día siguiente, vamos? O sea, que un profesor te enseñe a disparar un rifle en el patio de colegio, en Estados Unidos es normal, en algunos estados de Estados Unidos es algo normal. Bueno, aquí haces eso y vas a la cárcel. Pues explica un poco cómo funciona la sociedad, claro. La sociedad americana entiende, bueno, la famosa segunda enmienda, ¿no? El derecho del pueblo americano a tener y portar armas, no solo tenerlas en casa, no, tener y portarlas no podrá ser abolido, claro, siguen agarrándose a la segunda enmienda. Entonces, eso forma parte de el protagonista, Chris Kyle, tal como cuenta además en su autobiografía, de American Sniper, pues claro, lo cuenta. Que fue educado en esa cultura de... Hombre, los estereotipos morales ya parecen muy reducidos. Hay hombres que son ovejas de rebaño, hay hombres que son lobos y otros que son ser pastores. Estamos para defender al débil frente al malo. Hombre, es un simplismo que aparecía en los primeros westerns de serial, aquellos de serie B o de serie Z, en los años 30, los que trabajaba John Wayne, que se rodaban un western por semana. Claro, la realidad es muchísimo más compleja. Claro, Bush el bueno, Bin Laden el malo, las cosas son mucho más complejas, pero evidentemente esa es la ideología, y esa ideología se realimenta de esa mitología. Claro, pues sí, hay profesores que en Estados Unidos le enseñan a un chiquillo cómo disparar, cómo manejar, qué hay que tener, cómo hay que cargar. De hecho, YouTube está lleno de ese tipo de vídeos, que son de vista, vamos, lo puede ver libremente cualquiera. Más cosas. A ver, sí. Enhorabuena también, Miguel Ángel, bienvenido forastero a la capital. Y sobre todo enhorabuena porque has conjugado perfectamente lo que tú dices que debe conjugar el mito, pasión y teoría, las dos cosas. Así que enhorabuena. Nada, solamente 3 referencias, muy breve para esbozar cosas que me ha sugerido tu conferencia. Una sobre High Moon, otra sobre Clint Eastwood y la tercera sobre la serie Deadwood, que no sé si conoces. Deadwood, como serie, bueno, de las últimas que hay, los mejores guionistas de Hollywood ahora están en la televisión, Hay hasta una versión de CSI en clave western, hay muchas por ahí. Vale, bueno, sobre High Moon, nada, la referencia que yo tengo es que hubo problemas, fue muy criticada durante la época y demás, no solo por lo que has dicho, del outsider que efectivamente tiene que matar, ¿no? Tampoco solo por la referencia al macartismo, sino también lo que quería preguntarte era hasta qué punto hay un antes y un después, ¿no? Después de High Moon, de ese héroe individualista, porque parece ser que efectivamente los sheriff, la policía, etcétera, parece que se mosqueó bastante respecto a que el sheriff tuviera que acudir a la comunidad, ¿no? Pidiendo la ayuda. Entonces no es tanto que la comunidad le deje solo, sino que el sheriff no pueda enfrentarse solo precisamente ante ese sí, sí, hubo un antes y un después. Bueno, la película, fíjate que en Gary Cooper además, que era, es decir, como Gary Cooper no podía morir en escena, o sea, de actores como James Cagney que podían morir, o los grandes de la serie B, que siempre fueron Randall Scott y Joel McCrea, además los que hace un gran homenaje, por cierto, como mencioné, Sam Peckinpah en Duelo a Batasierra, podían morir en algunas circunstancias, pero había actores que era, vamos, que si se morían, la gente iba a verlos, como protesta. Uno de ellos era Gary Cooper. Gary Cooper en esa película es un sheriff, pero tiene miedo a morir, y tiene miedo a dejar una ayuda. Pues se supone que, bueno, que ella, bueno, estamos en una época, bueno, se llegaba virgen al matrimonio, que todo lo que eso implicaba. La canción, además, de Frank Lee lo dice claramente, ¿no? Bueno, es decir, yo soy un cobarde, claro, la canción va impactando y yo no puedo ser un cobarde, es lo que está diciendo, ¿no? Porque si soy un cobarde me odias. Es decir, que el dilema es haga lo que haga, tú lo dirías en términos matemáticos, haga lo que haga, malo. O sea, la probabilidad mala. Si me matan, si no me matan, voy a quedar como un cobarde, entonces ya la relación de pareja, mi esposa, ¿qué va a ver en mí? ¿Qué va a valorar en mí? Claro, es la imagen la imagen del propio matrimonio lo que está ahí en juego. Y entonces, claro, en la película, muchos el propio Howard Hawks hizo Río Lobo como contestación, y eso en el 59, 8 años más tarde,
7 años más tarde hizo Río Lobo como contestación. Es imposible que la comunidad y el ayudante del sheriff abandonen a un individuo por todos los forajidos que previamente fueron metidos en la cárcel. Ahora el juez decida que tienen que ir a la cárcel. Imagínate tú, en España, un juez decide, oye, pues vamos a interpretar aquí la ley esta, ¿cómo se llama esta ley? Un tema que interpretaron. Bueno, ya sabéis a qué me refiero, no voy a decir más, pero oye, pues estos que estaban condenados a 25 años de cárcel, no, es que ahora hay que aplicar lo que nos dicen de aquí de... Bueno, pues a eso me refería, tú lo has dicho, no lo he dicho yo. Claro, imagínate. Claro, o sea, pues ahora voy por ti que me metiste en la cárcel. Claro, vamos a por el juez. Fuera. Vamos a ir nombres propios, claro. Y si eso pasa en España, claro. Bueno, hay gente que tiene que convivir por ahí con el asesino de su marido. Ya está dicho todo. Claro, es una América en aquel momento. Pues claro, el enemigo ahí está fuera. Pues eso, en este caso sería la guerra de Corea. Pero siempre está el miedo al enemigo interior. Claro, es decir, y el que delata, el que filtra información, que es lo que por eso lo de la palabra contramarca, ¿hasta dónde llega la libertad individual? El elemento sagrado de la Constitución americana, y hasta dónde llega la necesidad de una seguridad global nacional. ¿Dónde está? ¿Cómo se compatibilizan esos dos derechos? Seguridad y luego hay un libertad individual. profesor, Jordi Claramonte, un profesor catedrático de estética de la UNED, que tiene, una teoría que se llama desacoplado, ¿no? En el cual Heinlein postula que sería un héroe de la sociedad tradicional, ¿no? Frente a un nuevo capitalismo depredador, porque no sé si recuerdan la escena en la cual creo que es el alcalde, ¿no? El que dice, cuidado porque si montamos barullo aquí, sí, los inversores efectivamente no van a... Y no vamos a ganar las elecciones, claro. Vale, para terminar, simplemente lo de Clint Eastwood que comentaba, era que me parece interesante, un octogenario... Pero fíjate, pues Howard Koch replicó con Río Bravo, y en Río Bravo, hasta el borrachín, que lo encarna muy bien con Dean Martin, se regenera de su dependencia alcohólica cuando están tocando la canción a Degüello, que además es una canción de origen español, la famosa canción del Álamo, que pasaron los otros a Degüello, y cuando él dice, mientras esté sonando esta canción, a mí las manos no me tiemblan, y no tengo que beber whisky. Y además dice, si tú matas, dejarás de entrar por la puerta trasera del bar, y dejarás de tener que recoger las monedas que te tiran en la escupidera, y podrás mirar a los demás ciudadanos cara a cara. Entonces, claro, ahí aparece la idea de la comunidad, es una idea clave en la nación americana, la comunidad. O sea, libertad individual, sí, pero libertad individual siempre y cuando contribuya al bien de la comunidad. Y el bien de la comunidad también está al tomar las armas. Bueno, en España había una tradición previa a la Santa Hermandad, claro, teníamos la Santa Hermandad, pero bueno, antes de que hiciera la Santa Hermandad, o los Migueletes, claro, bueno, está en el Quijote, cuando llega y se encuentra Roque Linares, aquella pandilla de bandoleros catalanes, hay que decir así, bandoleros catalanes, colgados, como cerezos, ¿aquí qué pasa? Pues claro, ellos venían de La Mancha y llegan a Cataluña y dicen, no, ven todo aquello, y dicen, no, son unos bandidos que han robado, es una corrupción, la cosa. Bueno, quiere decir, claro, la cosa va por ahí. Sí, pero aquí ha sido el pueblo. Bueno, el 2 de mayo. El 2 de mayo no fueron los intelectuales que estaban pensando, oye, esperaremos que llegue, no, vamos a ver si negocian, no, vamos a ver si por fin de botella, a ver, no, salieron del palacio, no salieron del Palacio Real, a ver qué hace Fernando VII. No, el pueblo, o sea, Malasaña no anduvo pensando, cuando vio a su hija, no anduvo pensando, claro, esa idea de milicia va ligada a la idea de frontera. Cuando no hay ley, la ley la hace el pueblo. Y es una ley expeditiva. Ojo, que también a reflexionar sobre esto, hay un western contra la pena de muerte, tremendo, del año 46, de Oxbow Incident. Pues Oxbow es una palabra, es inglés, pero se refiere a el arco del buey, el arco del yugo del buey, en Texas, donde William Wellman hace un alegato contra la justicia expeditiva. O sea, cogen los drones, agarran los caballos, ¡pum!, se cuelgan. Después no, eran inocentes, y para la ley están muertos. ¿Qué dilema moral hay ahí? Ojo, esa película se tardó en estrenar precisamente porque planteaba ese problema. De Oxbow Incident, una película clásica, además no se estrenó en España en la época de Franco. Tal vez por el tema de la pena de muerte. ¿Qué es ese? ¿Qué pasa cuando nos tomamos la justicia por nuestra mano y metemos la pata? ¿A quién le echamos la culpa? Estábamos todos muy enfermorizados, queríamos justicia rápida. Aparentemente estos son, por pruebas circunstanciales, fueron estos los que robaron los caballos. Los hemos colgado. Y llega el padre de uno de ellos y dice, no, entonces ahora ¿cómo hacemos justicia con ese padre cuando le hemos quitado o con ese hijo cuando hemos colgado a su padre por cuatrero? Claro, es que el cine está para plantear, bueno, como la tragedia, está para plantear eso. Aristóteles sabía que la tragedia es la que educa al pueblo. Aristóteles sabía que no era la filosofía la que educa al pueblo. La que educa al pueblo hoy día, como hace 2000 años, son los mitos.
Ahora, hay mitos más racionales y mitos que no son tanto. Hay mitos esclarecedores y mitos oscurantistas. Claro, los que somos profesores, pues oye, hacer entender a un chaval el mito de la caverna, no, claro, es más guapo ver a Jennifer Jones, claro, ese es el tema. Bueno, nosotros las armas no las vamos a tomar, No. de momento, pero vamos a tomarnos un vino de Rioja, ¿vale?